Siempre creí que la boda de un hijo era el momento en que el corazón de una madre se llenaba de orgullo y gratitud. Es cuando una ve a ese niño que cargó en brazos, ahora con traje, listo para construir su propia familia, y siente que todo el esfuerzo valió la pena. Pero el día en que mi hijo se casó, lo descubrí por un simple y frío mensaje en su teléfono. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después les dio la vuelta a sus vidas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, sino que también te hará pensar hasta dónde una madre debe llegar para proteger su dignidad. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte más historias como esta. Mi nombre es Elena Ramírez de la Fuente, tengo 59 años, y por más de 30 años fui madre dedicada, esposa viuda y una mujer que creía que el respeto era la base de cualquier familia. Ese día, descubrí que no todos piensan igual. Y tal vez, por eso, mi vida cambió para siempre. La mañana comenzó con ese silencio cómodo que solo existe cuando la casa está en orden. La cafetera burbujeaba sobre la encimera de mármol, liberando un aroma intenso que me reconfortaba. Afuera, el jardín lucía húmedo por el riego automático y las bugambilias se inclinaban con el peso de las gotas. Encendí la lámpara sobre la mesa de madera oscura, esa que había comprado en una tienda de antigüedades cuando todavía soñaba con recibir ahí a toda la familia. Hoy estaba dispuesta con mantel de lino marfil, vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata. Me serví café en la taza que siempre usaba en ocasiones especiales. El vapor me acarició el rostro y cerré los ojos un momento. Pensaba en lo mucho que había imaginado el día de la boda de Mauricio. No me hacía falta un gran salón ni un banquete de lujo, pero sí la oportunidad de verlo con traje, con esa mezcla de nervios y felicidad que solo se tiene una vez. Había soñado con tomarle la mano antes de que diera el sí, susurrarle algo que le diera calma. Todo lo que una madre espera después de años de cuidar, criar y sostener. En la mesa, junto al florero de cristal con lirios blancos, descansaba el teléfono de Mauricio. Lo había olvidado al salir apresurado esa mañana. No suelo invadir la privacidad de nadie, pero un leve sonido de notificación rompió la quietud. Mi mirada se posó en la pantalla iluminada y el nombre de Camila apareció nítido. No lo pensé, fue como si una fuerza ajena guiara mis dedos a deslizar el mensaje. Gracias por ayer, amor. Ya somos oficialmente marido y mujer. Las palabras eran como hielo directo en el pecho. Sentí que el café se volvía amargo en la boca. Un archivo adjunto pedía ser abierto. Lo hice. Era una foto de ellos dos en una oficina civil gris, firmando documentos, sonriendo como si acabaran de ganar una partida secreta. Ninguna flor, ninguna familia, ni rastro de mi presencia. Me quedé mirando esa imagen con la respiración atrapada. No sentí enojo inmediato, fue más bien un vacío que se fue expandiendo por todo el cuerpo. La silla crujió cuando me recosté hacia atrás, intentando que mi rostro no mostrara nada, aunque no hubiera nadie para verlo. No entendía cómo podía ser yo la última en enterarme de algo así. No era solo una boda, era mi hijo, era mi lugar en su vida lo que se había borrado de un plumazo. Con las manos frías, dejé el teléfono exactamente en el mismo sitio. Miré alrededor de la cocina y, de pronto, todo lo que antes me parecía elegante y cálido me resultó ajeno. La luz que entraba por las ventanas grandes se volvió más dura, y los colores parecían apagados. Di un sorbo al café y noté que estaba tibio, casi insípido. En ese instante supe que la mañana había cambiado para siempre. No llamé a nadie. No lloré. No salí corriendo a buscar explicaciones. Guardé ese descubrimiento en lo más profundo de mi pecho, como un secreto que necesitaba madurar antes de ser usado. Mi instinto me decía que si hablaba en ese momento, solo obtendría excusas huecas y justificaciones absurdas. Y yo quería otra cosa, quería ver hasta dónde llegaba la farsa. Terminé mi café en silencio, observando cómo el vapor se disipaba lentamente, igual que se desvanecía la imagen que tenía de mi hijo. Pensé en todas las veces que había defendido a Camila frente a comentarios malintencionados, convencida de que era la mujer indicada para él. Y ahora me daba cuenta de que, quizá, había sido yo la única ingenua en esta historia. Guardé la vajilla con una calma que no sentía y apagué la cafetera. El olor del café, antes reconfortante, se quedó flotando como un recordatorio incómodo.
Subí las escaleras despacio, repasando mentalmente cada gesto de Camila en los últimos meses. Había pistas, y yo no las quise ver. Ahora, cada una regresaba como una espina que se clava sin aviso. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y me quedé de pie, mirando mi reflejo en el espejo. No vi a una mujer derrotada, pero tampoco a la misma que bajó esa mañana a preparar café. Algo se había roto. Y aunque aún no lo sabía con certeza, ese quiebre sería el inicio de una guerra silenciosa. Entré al salón principal sin prender todas las luces, dejando que el día se reflejara en los espejos venecianos como una marea lenta que subía por las paredes. El mármol del piso estaba frío bajo mis pasos, y ese frío me ayudó a sostener la voz por dentro. Me paré frente a la vitrina de cristal donde guardo las copas antiguas, y con un paño de lino comencé a repasar los bordes como si acariciara recuerdos que ya no me pertenecían. Había olor a cera fresca y a flores blancas, ese perfume de casa ordenada que una mantiene para que el dolor no haga tanto ruido. Pensé que el silencio también es una decisión, que guardar la palabra tiene filo cuando se hace a conciencia. Me repetí que no iba a delatar mi herida, que mi dignidad valía más que cualquier estallido momentáneo. Y aunque me temblaran los dedos, mi cara no cambió. Aprendí hace años a sostenerla como si fuera parte de la decoración. La elegancia no es ropa de diseñador, es elegir no suplicar donde no te invitan. En ese espejo, por un instante, vi a una mujer distinta a la de la cocina, la que observa, no la que ruega. No escuché el portazo, solo el taconeo ansioso que venía del pasillo y el rastro de un perfume fuerte que anunciaba a Camila antes de verla. Apareció con un bolso de cuero colgado del antebrazo y unos lentes enormes que se quitó con teatralidad, como si la mansión fuera un escenario. «Buenas, Elena», dijo, sin mirarme de frente, soltando el saludo sobre la alfombra como una propina mal dada. Respondí con un hola corto, cuidando que mi tono no se inclinara ni hacia la rabia ni hacia la dulzura. La neutralidad me pareció la pieza más cara del día. Observé cómo dejaba las llaves sobre la consola, con ese gesto de quien se siente dueña porque no conoce la historia de lo que pisa. Se inclinó a oler las flores, como si quisiera adueñarse del aire. Y sin pedir permiso, se hundió en el sofá de terciopelo, cruzando las piernas como quien toma asiento en su trono. Noté que evitaba mis ojos. A veces la soberbia sabe que el espejo devuelve la verdad. Me pidió agua bien fría, por favor, con el tono de alguien que ordena sin darse cuenta. Fui a la cocina y dejé que el chorro golpeara el vaso para no pensar, para ocupar las manos. Volví con la bandeja de plata, la coloqué en la mesa baja y la vi sostener el vaso como si fuera una copa en un club privado. «¿Y Mauricio?», pregunté, haciendo que la pregunta sonara tan casual como el tintineo del hielo. «Con unos pendientes, ya sabes, trabajo», dijo, estirando las sílabas, probando mi paciencia. Me senté en la orilla del sillón contrario, espalda recta, codos lejos de los apoyabrazos, como mi madre me enseñó cuando me dijo que la postura también es defensa. Noté en su muñeca una pulsera de perlas nuevas. A veces el lujo grita más de lo que uno quisiera oír. No le pregunté de dónde venía. Ya sabía la respuesta que no quería escuchar. «Te veo cansada», soltó, con una sonrisa que no tocó los ojos. «La casa pide ajustes. La decoración podría modernizarse un poco», añadió, dejando la frase colgando para que yo la recogiera si quería humillarme sola. Me quedé callada, mirando el dibujo del tapete, ese motivo geométrico que elegimos cuando Mauricio era adolescente y todavía reíamos de las manchas de pintura. Guardé respiración y postura, y sentí como la voz se me iba al estómago. «La casa está bien así», dije, midiendo cada palabra, porque a cierta edad uno aprende que la economía del lenguaje ahorra dolores innecesarios. Relajó los hombros como quien se ríe por dentro de un chiste privado. «A mí me gustan los espacios con más luz, muebles claros, ventanas más abiertas», insinuó, y por primera vez me vio directo. Entendí la dirección del dardo. Me quería fuera de mi propia casa, poco a poco, a fuerza de sugerencias. Le pregunté si quería quedarse a comer. «No puedo, voy a un spa de lujo con las chicas», respondió, remarcando lujo como si fuera un título nobiliario. El reloj de pared marcó la hora con un golpe seco, y ese pequeño sonido me sirvió para recordar que el tiempo trabaja a mi favor cuando sé esperar. «Disfruta», le deseé, y ella se puso de pie con un movimiento coreografiado, ajustándose la blusa sin necesidad. Noté otra vez el bolso de cuero, esa pieza nueva que seguramente estrenaba para ver si alguien aplaudía.
Me acerqué a acomodar un cojín antes de que lo dejara arrugado. Mantener la casa en su sitio me sostuvo la calma. En el marco de la puerta volteó y dijo: «Ah, por cierto, la próxima semana organizaremos una cena aquí». «Avísame con tiempo», contesté, con una suavidad que le quitó filo a su intento de mandato. La vi alejarse por el pasillo como quien ya decide por los demás. Me quedé de pie, escuchando cómo el eco de sus tacones se perdía, y regresé lentamente al centro del salón. Pasé la palma por el respaldo del sofá, recogiendo una hebra de su perfume que se había quedado prendida en la tela. Abrí un poco una ventana. Me gusta que el aire limpie lo que la lengua no alcanza. Toqué el mármol y volví a sentir su frío. El cuerpo agradece las cosas que no mienten. Respiré contando hasta 5, un viejo truco que guardo para cuando el corazón decide correr más que las piernas. En el espejo del muro vi mis hombros otra vez rectos, la quijada firme, y me descubrí cansada pero erguida. Tuve clara una idea: no iba a discutir, no iba a rogar, no iba a jugar su juego. Iba a mirar con paciencia. La paciencia, aprendí, es una lámpara que ilumina lo que los gritos nublan. Para no quedarme quieta, saqué de la vitrina 2 copas y revisé si tenían polvo, aunque sabía que estaban limpias. Ese gesto repetido me centra, me devuelve a la orilla cuando siento que me arrastra la corriente. Recordé a Mauricio de niño, escondiéndose detrás de esa misma vitrina cuando jugábamos a las escondidas, y me ardieron los ojos sin derramar nada. La memoria es una mala compañera cuando el presente aprieta. Sin embargo, a veces sirve para medir la distancia entre lo que fuimos y lo que hoy somos. Pensé en la cena que ella pretendía organizar, pensé en los invitados que llegarían como si la casa les perteneciera. Me vi circulando entre risas ajenas, sosteniendo bandejas que no elegí, escuchando planes que no me incluían. La imagen me encogió el estómago, pero también me afiló el espíritu. Una decisión crecía en silencio, como las raíces que no se ven y, sin embargo, sostienen todo. Me fui al despacho para ordenar papeles, algo simple, casi mecánico. Coloqué en su lugar algunos documentos de la herencia de mi madre, nada relevante para nadie más que para mí, solo para sentir que el orden todavía era posible. Abrí el cajón donde guardo cartas antiguas y encontré una que mi marido me escribió cuando Mauricio nació. La leí sin voz, solo con la mirada. «Cuídalos con firmeza, pero no con miedo», decía en una línea que siempre me sale al paso cuando me tiembla el carácter. Doblé la hoja con cuidado y la dejé arriba, como un recordatorio de que mi decisión no iba a salir del enojo sino del respeto por mí misma. Cerré el cajón, apreté los labios y volví a mirar el salón desde la puerta. La casa seguía siendo mi casa, y eso no estaba en discusión. Para estirar las piernas, salí al jardín. El sol ya se asomaba más alto y la fuente tiraba una música tranquila que a mí me baja las pulsaciones. Toqué las hojas de una bugambilia y me quedó el color en los dedos, como si el día me sellara un pacto. Escuché a lo lejos el motor de un coche y no quise averiguar si era el de Camila o el del jardinero. A ratos, elegir no saber también es un cuidado. Me senté en la banca de hierro y dejé que la espalda descansara en el respaldo frío. Hice un inventario mental de lo que sí está en mi control. Mis llaves, mis horarios, mi mesa, mi voz. No es poco, me dije, aunque hoy pese como si lo fuera. Cerré los ojos un minuto y los abrí de golpe cuando sentí el crujido de la grava. Nadie, solo el viento. Volví al interior porque la luz cambió y el salón se puso dorado, ese dorado que a veces engaña, haciéndolo todo más amable de lo que es. Me acerqué al piano y apoyé la yema de los dedos en las teclas, sin intención de tocar. El silencio sonó más que cualquier melodía. Imaginé por un momento la cena de Camila con su gente. Risas fuertes, poses, esa necesidad de demostrar que una suite, un restaurante elegante o un bolso nuevo dicen algo verdadero. Me descubrí cansada de los brillos que ciegan y sin embargo decidí usarlos a mi favor. La elegancia puede ser un arma limpia cuando sabes cuándo bajarla y cuándo sostenerla. Me prometí no anticipar pasos, cada cosa a su tiempo. La prisa es mala consejera, y a mí hoy me sirve la calma como un abrigo grueso. En la cocina, el aroma del café ya se había diluido, pero calenté un poco en la hornilla solo para acompañarme. No sabía mal, solo sabía a despedida. Me asomé de nuevo a las ventanas grandes y pensé en lo que el barrio diría si supiera lo que yo sé. La opinión de afuera me ha quitado demasiado sueño en otros tiempos, hoy ya no. Corté 2 rebanadas de pan, unté un poco de mantequilla y me obligué a comer lento, para que el cuerpo entendiera que aquí no hay hambre de venganza, hay hambre de claridad.
Una mujer sola en su cocina también puede ser un ejército si decide no temblar. Me lo repetí sin voz, solo con el ritmo de la respiración. Terminé el desayuno tarde y guardé todo con ese método que he ido puliendo. Cada cosa en su sitio, cada trapo bien doblado, cada plato sin una gota de agua a la vista. Me lavé las manos y me vi las venas marcadas, la piel con historia. No me dio tristeza, me dio fuerza. Abrí el closet del pasillo y elegí un vestido sencillo, el de tela suave que no estorba los movimientos. Me puse un poco de perfume, apenas una nube, para que yo también oliera a cuidado. Tomé mi libreta de tapas duras, esa donde anoto lo que no quiero decir en voz alta. Escribí una sola línea, observar hasta entender. Cerré la libreta y la guardé en el cajón alto, lejos de ojos curiosos. Ese sería mi plan por ahora, sin prisa, sin ruido. Cuando el reloj marcó el mediodía, sonó el teléfono fijo con un timbre que atraviesa la casa. No corrí, caminé hasta él con el ritmo de alguien que ya no debe nada. «Mamá, llego tarde, no me esperes para comer», dijo Mauricio, con esa ligereza que se aprende de quien siempre fue perdonado. «Cuídate», respondí, cuidando que la voz no se me fracturara. «Camila te mandó saludos», añadió, y escuché detrás un murmullo de voces y risas. «Se los regreso», dije, y colgué con calma, dejando que el silencio cerrara la puerta a cualquier explicación que yo no pedí. Apoyé la mano en la mesa del recibidor y ahí me quedé un momento, con el pulso volviendo al paso de la casa. El día siguió, y yo con él, como si no pasara nada, aunque ya estaba pasando todo. La tarde cayó con ese tono dorado que engaña, haciendo parecer que todo está en calma. Desde el ventanal del salón veía cómo el sol se despedía reflejándose en la superficie pulida del piso de mármol. Tenía una copa de vino tinto en la mano, pero no era para celebrar. La sostenía como quien necesita un peso para no levantar la voz. En la mesa baja descansaban varios sobres de documentos, y uno de ellos llevaba el membrete del club privado al que Mauricio y Camila iban cada fin de semana. No era solo un lugar para ellos. Ahí habíamos compartido reuniones familiares, aniversarios discretos y conversaciones que solo el silencio de esos sillones de cuero podía guardar. Tomé el sobre, lo abrí y dejé los papeles sobre el escritorio del despacho. Me senté frente a ellos como quien evalúa una pieza de ajedrez antes de moverla. La decisión que había estado rumiando desde la mañana anterior comenzaba a tomar forma. Me levanté y encendí la lámpara de pie, proyectando luz cálida sobre los documentos. El contrato de membresía lucía impecable, con la firma de Mauricio y la mía, como aval. El corazón me dio un vuelco al recordar que la cuenta de esos lujos siempre salía de mi tarjeta de crédito, no de la suya. Las imágenes de Camila mostrando fotos de las cenas, de los viajes planeados desde esas mesas, comenzaron a pasar por mi mente como si fueran diapositivas que alguien cambiaba con prisa. Abrí la libreta de tapas duras donde anotaba mis pendientes y escribí con tinta azul: retirar fondos. Cancelar membresía. No lo hice con rabia, sino con esa calma gélida que solo llega cuando una se sabe dueña de la jugada. Fui hasta la cocina y marqué el número del administrador del club. Su voz, cordial y pausada, me saludó como siempre. Le pedí la cancelación inmediata, sin derecho a renovación. No dio rodeos, aceptó con la formalidad que impone un contrato. «Lamento su decisión, señora Ramírez», dijo, y yo solo respondí: «No se preocupe, es definitiva». Colgué, me serví otro sorbo de vino y dejé que la sensación de control me recorriera. No era un golpe visible, no era algo que hiciera ruido afuera, pero sabía que se sentiría fuerte cuando llegara el momento. En la vida he aprendido que no todas las batallas se ganan en voz alta. Algunas se ganan con un par de llamadas y el silencio bien administrado. Mientras recogía los papeles, imaginé la escena. El próximo sábado, ellos llegando al estacionamiento privado, entregando su tarjeta de acceso, y el empleado, con esa amabilidad que no suaviza el golpe, diciendo que ya no figuraban en la lista de socios. Vi la sonrisa de Camila quebrarse apenas un segundo antes de recomponerse, y a Mauricio mirando a su alrededor, buscando una explicación. Pensé en los susurros que seguirían, en cómo esas miradas laterales pesan más que cualquier regaño. En ese instante supe que el daño no sería inmediato, sino lento y humillante, como yo lo quería. Regresé al salón y me senté en el sofá de terciopelo. El aire que entraba por las ventanas grandes traía olor a pasto recién cortado y a tierra húmeda. Cerré los ojos para no dejar que la mente se adelantara demasiado,
Mi plan necesitaba ritmo, no impulsos. Me acordé de la última vez que fuimos los tres al club, yo con un vestido sencillo, ellos con ropa de diseñador, como si los apellidos se vistieran. Me pregunté si alguna vez habían entendido que el verdadero lujo no está en la etiqueta, sino en la historia que se tiene para contar. Me incliné para dejar la copa sobre la mesa y noté un sobre pequeño, con el membrete de una agencia de viajes. Lo abrí y encontré una reserva para un hotel boutique en San Miguel de Allende, a nombre de Mauricio y Camila, para un fin de semana largo. Sentí el impulso de romper el papel en 1000 pedazos, pero lo doblé y lo guardé en la libreta. No era momento de ese golpe. Las piezas se movían una a una. Sonreí para mí misma al pensar que la cuenta conjunta de Mauricio apenas soportaría una cena en un restaurante común, y que esa escapada romántica se desharía antes de comenzar. Me levanté y fui hasta mi despacho para guardar el sobre en el cajón superior, ese que cierra con llave y solo yo puedo abrir. Mientras giraba la llave, pensé en la ironía. Todo lo que Camila consideraba suyo pasaba primero por mis manos, como un filtro invisible. Me recosté en la silla y dejé que la mente dibujara el tablero entero. Sabía que no podía mover todas las fichas a la vez. Necesitaba que cada corte se sintiera como una grieta en el hielo, avanzando sin que nadie supiera dónde terminaría. En la penumbra del despacho, pasé la mano por la superficie de madera de la mesa. La sensación lisa me calmó, igual que contar las respiraciones antes de tomar otra decisión. Abrí la cartera y revisé mis tarjetas, asegurándome de que ninguna quedara expuesta a gastos que no fueran míos. Retiré una de ellas y la guardé en una caja pequeña junto a otras cosas que quería fuera de circulación. No me tembló la mano, la frialdad en ciertos actos es una forma de protección. Volví al salón y encendí una de las lámparas bajas. El juego de luces en los espejos hacía que la habitación pareciera más amplia, pero también más vacía. Me dejé caer en el sillón y estiré las piernas, sintiendo el roce de la alfombra en los tobillos. Afuera, un coche arrancó y se alejó, dejándome a solas con mis pensamientos. No había tristeza, solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta que ya sabe hacia dónde va. Al terminar la noche, guardé todo en su sitio y subí las escaleras sin prisa. En mi mesa de noche, la lámpara de cristal arrojaba un halo dorado sobre el libro que había dejado a medias. No lo abrí. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio como si fuera un aliado. Sabía que lo que había hecho ese día era apenas un movimiento, pero ya era suficiente para empezar a inclinar la balanza. Y en esa quietud, con el pulso lento, me dormí pensando en el próximo paso. Entré en la boutique más exclusiva de la ciudad con paso lento, dejando que el aroma a cuero nuevo y perfume caro me envolviera. No iba con intención de comprar. Esa mañana me había vestido con discreción, pero con la elegancia suficiente para que nadie pudiera confundir mi presencia con la de una clienta cualquiera. Las vitrinas de cristal exhibían vestidos de seda en tonos suaves, collares de perlas que parecían brillar por sí mismos, y bolsos de diseñador cuidadosamente iluminados. Caminé despacio entre los pasillos, tocando apenas algunas telas, sintiendo en los dedos el frío de las etiquetas que hablaban en cifras que no todo el mundo podía leer sin temblar. La música ambiental era tenue, casi un susurro, y el suelo de mármol reflejaba cada luz como un escenario pulido. Me detuve frente a un maniquí vestido de gala, imaginando por un segundo a Camila usándolo, solo para luego recordarme que la ropa no cubre la falta de educación. Mientras fingía observar unos zapatos de charol, escuché una voz conocida. Era Camila, riendo con dos mujeres que conocía de vista por los eventos del club privado. Su risa era esa mezcla de suficiencia y teatro que había aprendido a identificar. «Ella es anticuada», dijo, con ese tono que aparenta ligereza pero es puro veneno. Las otras rieron en coro, como si entendieran exactamente de quién hablaba. Me incliné sobre el estante, fingiendo comparar tallas, pero afinando el oído. «Ni siquiera habría sabido comportarse en nuestra boda», añadió. La frase cayó como una piedra en agua quieta, expandiéndose dentro de mí. No era solo la humillación, era la certeza de que mi ausencia había sido planeada, celebrada y usada como anécdota para elevarse entre sus amigas. Apreté el asa de mi bolso, no para controlar la rabia, sino para no dejar que se escapara demasiado pronto. Respiré hondo, dejando que el perfume mezclado de la boutique se quedara en mis pulmones, como si el lujo del lugar pudiera servirme de armadura. Las dos amigas de Camila la miraban con admiración, como si esa supuesta modernidad que ella vendía fuera una medalla. Me di cuenta de que,
Para ellas, yo era apenas una figura vieja en una casa grande, alguien que ya no contaba en las decisiones importantes. Y ahí, en ese instante, entendí que mi venganza no iba a ser solo económica, iba a ser social, lenta y tan pública como su desdén. Tomé un vestido de la percha, lo llevé hacia el espejo y lo sostuve frente a mí, sin intención de probármelo. Observé mi reflejo y el brillo discreto de mis propios aretes de oro, esos que heredé de mi madre. Pensé en lo diferente que es portar algo que tiene historia, frente a llevar algo que solo tiene precio. El espejo me devolvió una imagen serena, pero con una mirada que no estaba dispuesta a dejar pasar el insulto. Volví a colgar el vestido con cuidado y caminé hacia otra sección, fingiendo que no había escuchado nada. No iba a regalarles el placer de verme afectada. Al pasar junto a ellas, Camila evitó mirarme directamente. Sabía que la había escuchado. Una de sus amigas me saludó con una sonrisa nerviosa y yo respondí con un gesto leve, apenas cortés. No me detuve. Seguí hasta el mostrador, pedí una bolsa de regalo vacía, excusa perfecta para quedarme unos minutos más, y pagué con mi propia tarjeta de crédito, la misma que pronto dejaría de financiar ningún lujo suyo. Al salir, el aire fresco de la calle me golpeó como un recordatorio de que afuera hay más mundo del que ellas creen controlar. Caminé unos metros hasta mi coche, un sedán oscuro que siempre mantengo impecable, y me senté detrás del volante sin encenderlo. Cerré los ojos y repasé cada palabra que había oído, cada risa. No sentí ganas de llorar, sentí ganas de planear. Y en ese asiento, con el volante frío entre las manos, comencé a dibujar en mi mente la serie de pasos que la dejarían sin el círculo que hoy la celebraba. Una cosa es perder privilegios, otra muy distinta es perder el espejo donde una cree verse grande. Decidí que el primer movimiento sería empezar a retirarle el acceso a esos lugares donde se siente validada. No solo el club privado, sino los restaurantes donde la conocen por mi apellido, las tiendas donde la atienden con prioridad porque saben de mis cuentas en el banco. Empecé a imaginar la incomodidad de su sonrisa cuando la viera tratada como a cualquiera. No iba a quitarle cosas, iba a quitarle ese aire de pertenencia que se roba y se presume como trofeo. Arranqué el coche y conduje sin rumbo fijo, dejando que la ciudad pasara a los lados. Las calles estaban llenas de gente cargando bolsas, hablando por teléfono, viviendo sin saber que a pocas cuadras de ellos alguien empezaba a trazar una venganza que no tendría testigos hasta el final. Llegué a casa y estacioné frente al jardín, donde las flores parecían ignorar cualquier conflicto humano. Al entrar, el eco de mis pasos por el recibidor me recordó que la mansión sigue siendo mía, y que ese simple hecho es más poderoso que cualquier burla. En la cocina, encendí la luz sobre la barra y dejé mi bolso en su sitio. Preparé un té de hierbas, no para relajarme, sino para pensar mejor. El vapor subía en espirales suaves, y mientras lo miraba, me repetí que todo tenía que avanzar sin precipitarse. El rencor mal administrado se vuelve contra quien lo siente, y yo no pensaba darles esa ventaja. Terminé el té y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Afuera, la noche ya se había instalado, y yo tenía claro que esa oscuridad me servía para esconder mis próximos pasos. Me senté en el borde de la cama, abrí la libreta de tapas duras y escribí una sola línea: humillación pública, respuesta pública. La cerré y la guardé en el cajón. Apagué la luz, pero no cerré los ojos de inmediato. Tenía la mente ocupada en la primera grieta que iba a abrir en su mundo, y lo más curioso es que no me sentía alterada. Me sentía dueña. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe quedarse callada para evitar conflictos, o defenderse aunque eso signifique enfrentarse a su propio hijo? El jueves por la noche recibí una llamada breve de una conocida que trabaja en un restaurante elegante del centro. Su voz sonaba contenida, como si quisiera darme una noticia sin parecer indiscreta. Elena, creo que te interesará saber que mañana Camila tiene una reserva aquí, en tu mesa habitual. No le pedí más detalles. Le agradecí, colgué y me quedé en la penumbra del despacho, con una copa de vino a medio servir. Esa mesa, junto a la ventana que da a la avenida Arbolada, era casi un símbolo. Durante años fue el lugar donde celebré aniversarios y brindé por logros familiares. Ahora, Camila la usaría para presumir, y yo no iba a impedirlo, pero tampoco iba a dejar que la velada terminara como ella imaginaba. A la mañana siguiente, fui al banco. El aire frío del vestíbulo y el olor a papel nuevo me recibieron como un recordatorio de lo mucho que aquí se decide sin que nadie más lo sepa.
Saludé a la gerente, una mujer que me conoce desde hace décadas, y le pedí un movimiento simple: cancelar temporalmente el límite de la tarjeta de crédito de Mauricio y retirar fondos de la cuenta conjunta que todavía compartimos. ¿Desea hacerlo efectivo de inmediato?, preguntó. Hoy mismo, respondí, y firmé sin prisa, disfrutando la sensación de control en cada trazo de mi firma. Al salir, el sol me pareció más brillante que de costumbre. A veces la justicia personal tiene esa luz discreta que solo una entiende. Llegué al restaurante unos minutos antes de la hora de su reserva. Pedí una mesa en la esquina más apartada, desde donde podía ver la entrada sin ser vista. El lugar estaba impecable: lámparas de cristal lanzando destellos sobre las copas, el murmullo suave de conversaciones privadas y el aroma a mantequilla derretida que salía de la cocina. Pedí una copa de champán y esperé. A las 8 en punto, Camila entró acompañada de Mauricio y otra pareja. Llevaba un vestido ajustado color marfil y un collar nuevo, probablemente comprado esa misma semana. Sus tacones resonaban en el piso de madera como si anunciaran su llegada. Los vi acomodarse en la mesa que tantas veces había sido mía. El camarero les llevó las cartas, y enseguida vi a Camila tomar la suya como si fuera un menú personalizado. Se inclinó hacia la mujer que la acompañaba y le señaló un plato con trufa negra, sonriendo con esa seguridad que da saber que la cuenta está cubierta. Yo di un sorbo a mi copa, sin apartar la vista. Pedí un carpaccio para justificar mi permanencia. Pasaron 20 minutos antes de que llegara el momento. El camarero presentó la cuenta con discreción, como siempre se hace aquí. Camila sacó su tarjeta dorada, la deslizó por la carpeta y continuó su conversación, sin sospechar nada. Vi al camarero alejarse y, al minuto, regresar con esa sonrisa profesional que se usa para amortiguar los golpes. Habló en voz baja, pero yo pude leer sus labios. Lo siento, ha sido rechazada. El gesto de Camila se endureció. Hizo un rápido movimiento para buscar otra tarjeta en su bolso. Mauricio intervino, sacando la suya con la naturalidad de quien cree resolverlo todo. El camarero repitió el proceso y volvió con el mismo mensaje. Vi cómo Mauricio bajaba la voz, cómo Camila sonreía forzadamente y cómo la otra pareja intercambiaba miradas incómodas. El silencio que se creó en esa mesa fue más elocuente que cualquier discurso. Yo pedí la cuenta de mi mesa y pagué en efectivo. Antes de irme, pasé cerca de la suya. Mauricio me vio y su expresión se tensó, como si hubiera entendido todo en un instante. Camila evitó mirarme, ocupada en doblar la servilleta con una precisión absurda. No dije nada, solo incliné levemente la cabeza y seguí hacia la puerta. La brisa de la noche me recibió como un aplauso silencioso. Conduje de regreso a casa sin encender la radio. El eco de esa escena seguía vivo en mi mente. El camarero, las tarjetas rechazadas, las miradas esquivas. Era un pequeño golpe, pero uno que dejaría marca. En el tablero que estaba moviendo, esa jugada no derribaba a nadie, todavía. Pero si les quitaba algo que para ellos valía más que el dinero, la imagen de solvencia frente a otros. Al llegar a la mansión, el recibidor estaba en penumbra y olía a flores frescas. Subí las escaleras sin encender la luz, como quien no quiere interrumpir el silencio que se ha ganado. Me quité los zapatos y los dejé junto a la cama. Antes de acostarme, abrí la libreta y anoté: el lujo es frágil cuando no es propio. Cerré el cuaderno con la certeza de que el siguiente movimiento sería más afilado. La invitación la hice por teléfono, con voz tranquila, como si se tratara de un encuentro familiar cualquiera. Elegí un día entre semana para que no tuvieran pretextos ni compromisos sociales. Desde la mañana, la casa olía a pan recién horneado y a carne asándose lentamente en el horno. El comedor estaba dispuesto con mantel bordado, cubiertos de plata y copas de cristal alineadas con precisión. Coloqué un centro de mesa con orquídeas blancas sobre la superficie de mármol pulido, cuya frialdad contrastaba con la luz cálida de las lámparas. Quería que todo luciera impecable, que el ambiente pareciera una bienvenida, hasta que se sentaran. Camila llegó primero, con un vestido de seda azul y un bolso nuevo que dejó sobre la silla sin cuidado. Me saludó con un beso que apenas rozó mi mejilla y un comentario sobre lo elegante que estaba la mesa. Mauricio entró después, revisando su teléfono mientras me abrazaba sin mirarme. Los invité a sentarse, y el sonido de la silla sobre el piso de mármol se sintió como el preludio de algo que ellos no imaginaban.
Serví agua fría en copas altas y sonreí con cortesía. El aroma de la comida llenaba el aire, pero no era la comida lo que recordaría esa noche. Mientras hablábamos de banalidades, Camila mencionó su viaje pendiente a un hotel boutique en la costa. Presumía de la suite con vista al mar y del restaurante exclusivo que planeaban visitar. Yo asentí, fingiendo interés, mientras recordaba que esa reserva ya estaba cancelada. Mantuve el tono amable, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí cada palabra suya alimentaba mi paciencia. Mauricio sonreía orgulloso, sin sospechar que el itinerario que describían se estaba desmoronando antes de comenzar. Me levanté para traer el primer plato. Al regresar, coloqué frente a Camila un plato vacío, sin una sola migaja, y frente a Mauricio, un plato con una porción mínima. Ella me miró sorprendida, creyendo que era un error. Hoy servimos ligero, comenté con calma. Su sonrisa se tensó, y yo me serví una porción generosa sin apartar la vista de su cara. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Terminada la comida, serví café en tazas de porcelana y un postre pequeño que solo coloqué frente a mi plato. Camila intentó retomar la conversación, pero ya no tenía el mismo tono. Mauricio bebía su café con la mirada perdida, como si procesara algo que no podía nombrar. Yo hablaba de cosas triviales, mientras en mi interior tomaba nota de cada gesto, cada intento de disimulo. Al levantarnos de la mesa, la acompañé hasta la puerta y vi cómo tomaba su bolso con un movimiento brusco. Mauricio me abrazó rápido, sin palabras, y salieron hacia la noche fría. Cerré la puerta con suavidad y volví al comedor. Las orquídeas seguían en su sitio, perfectas, y el mármol reflejaba mi figura erguida. Recogí la vajilla en silencio, lavando cada pieza con cuidado, como si fuera parte de un ritual. No sentía prisa. La satisfacción estaba en la calma con la que había conducido la cena. El lujo de la mesa había servido para esconder el filo de mi mensaje. Aquí, las reglas las sigo poniendo yo. Esa noche, antes de dormir, me serví una copa de vino y la bebí junto a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, pero en mi casa reinaba una quietud que me pertenecía. Y mientras el sabor del vino se quedaba en mi boca, supe que este no era un simple episodio, era apenas el segundo acto. El día amaneció con una claridad inusual, como si el sol quisiera colarse en cada rincón de la casa. Caminé hasta mi despacho, ese lugar que huele a madera encerada y guarda más historia que cualquier otra habitación. Sobre el escritorio reposaba el cofre de cedro donde conservo las joyas familiares. Un collar de perlas perfectas, un par de aretes de oro blanco con diamantes discretos y un brazalete antiguo que perteneció a mi abuela. Pasé los dedos por cada pieza, sintiendo su peso real, tan distinto del brillo vacío que suele presumir Camila. No eran adornos, eran testigos de generaciones, de bodas bendecidas y manos que trabajaron para legar algo más que objetos. Recordé la última vez que Camila los vio. Fue en una reunión familiar, cuando se acercó a admirarlos con un tono que disfrazaba la codicia. Comentó que algún día serían suyos, como si la herencia fuera un derecho automático y no una decisión que exige respeto. No respondí entonces. Preferí observar cómo sus dedos se demoraban demasiado sobre el broche del collar, midiendo su valor más que su historia. Ese recuerdo volvió hoy con una nitidez incómoda, empujándome a actuar antes de que sus manos se acercaran otra vez. Tomé las llaves del pequeño armario blindado que tengo junto al librero y coloqué el cofre dentro. El sonido del metal cerrándose me dio una paz inmediata. Después marqué a la empresa de seguridad que gestiona mi caja en una bóveda privada. Les pedí una cita para trasladar el contenido y firmar la documentación necesaria. El empleado, siempre correcto, me confirmó que al final del día todo quedaría protegido fuera de la casa. Esa certeza me supo mejor que cualquier copa de vino. Antes de salir, envolví cada joya en terciopelo negro, una por una, como se acaricia algo que no se quiere perder. Las coloqué dentro de una bolsa pequeña de cuero y la guardé en mi bolso personal, el mismo que nunca dejo sin cerrar. Pasé frente al espejo veneciano del pasillo y vi mi reflejo sosteniendo la bolsa contra el pecho. No me vi como una mujer desconfiada, sino como una guardiana que conoce el valor de lo que cuida. Conduje hasta la bóveda mientras la ciudad se movía a su ritmo caótico. Las calles estaban llenas de gente corriendo entre oficinas, cafeterías y tiendas, ajena al hecho de que yo llevaba conmigo algo más que joyas.
llevaba la certeza de que mi historia no estaría en manos equivocadas. En la oficina, firmé varios papeles, verifiqué el inventario y entregué la bolsa al encargado. «Aquí estarán más seguras que en cualquier casa», dijo. Asentí, y aunque sus palabras eran ciertas, lo que más me tranquilizaba era que ya no estarían al alcance de Camila. Al regresar, el despacho se sentía más ligero, como si el aire hubiera cambiado. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara, iluminando el espacio donde antes estaba el cofre. No era una pérdida, era una liberación. Me senté en la silla de cuero y, por primera vez en semanas, sentí que una pieza importante de mi vida estaba fuera de peligro. Más tarde, al pasar por el salón, encontré a Camila sentada en el sofá, hojeando una revista de moda. Levantó la vista y me preguntó con fingida curiosidad dónde estaba el famoso collar de perlas. Le respondí con una sonrisa tranquila, en un lugar donde estará seguro por generaciones. No hizo más preguntas, pero vi cómo le cambiaba la expresión, como si hubiera perdido algo que nunca fue suyo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, pensé en todas las veces que di por hecho que mis cosas estaban a salvo solo por estar en mi casa. Ahora sabía que la verdadera seguridad estaba en no dejar cabos sueltos. Y aunque Camila no lo supiera, esa pequeña bolsa que ya no dormía aquí era una parte de mi dignidad que había decidido blindar. La invitación a la gala benéfica llegó en un sobre de papel grueso, con letras doradas y mi nombre escrito a mano. Era un evento formal, de esos en los que la música de cuerdas llena el aire y las conversaciones parecen coreografiadas. Elegí un vestido negro sencillo, un collar discreto y mi bolso más pequeño. No iba a competir con el brillo de nadie, solo a observar. El salón, decorado con candelabros de cristal y arreglos de lirios, olía a vino añejo y perfume caro. Mientras caminaba hacia mi mesa, saludé a algunas caras conocidas y sentí la curiosidad de quienes no me habían visto en mucho tiempo. En el escenario, un maestro de ceremonias repasaba los nombres de los benefactores más importantes. Entre los aplausos, vi a Mauricio y Camila entrar por una puerta lateral. Él con traje a medida, ella con un vestido rojo que llamaba la atención desde cualquier ángulo. Se sentaron en una mesa cercana a la mía, sin notar mi presencia. Camila se inclinó hacia él, susurrándole algo que lo hizo sonreír con suficiencia. No necesitaba escucharlos, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. La noche transcurría con discursos y brindis, hasta que anunciaron a Mauricio como invitado especial para dar unas palabras. Caminó hacia el podio con paso firme, acomodando la corbata. Yo esperé, creyendo que mencionaría a nuestra familia, tal vez a mí, como había hecho en otros tiempos. Pero cuando agradeció a la mujer más importante de mi vida, mi compañera y mi fuerza diaria, miró directamente a Camila. Los aplausos llenaron el salón, y yo sentí como el vino en mi copa sabía un poco más amargo. No bajé la mirada. Lo observé regresar a su mesa y besar la mano de Camila con un gesto calculado. Ella levantó la copa, y sus amigas en la mesa vecina hicieron lo mismo. En mi interior, una voz fría me recordaba que no estaba ahí para competir por un lugar, sino para confirmar lo que ya sabía. En su mundo, yo no figuraba. Y esa certeza, lejos de doler, me dio una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Decidí quedarme hasta el final. Aplaudí cada intervención, hablé con otros invitados y mantuve mi sonrisa intacta. Desde mi asiento, podía ver cómo Camila recogía halagos con la destreza de quien sabe moverse en esos ambientes. Pero también noté las miradas que se cruzaban a mi alrededor, personas que me conocían desde antes y que ahora parecían entender que algo no encajaba en esa escena. Cuando la gala terminó, caminé hacia la salida sin acercarme a su mesa. En el vestíbulo, uno de los organizadores me agradeció mi presencia y me entregó un sobre con el informe de donaciones. Lo abrí en casa y confirmé que la contribución de Mauricio había salido de una transferencia que él no podía costear sin mi respaldo. Sonreí sola, sabiendo que pronto esa fuente se secaría. Me serví una copa de vino en mi cocina, disfrutando el silencio. Las palabras de Mauricio en el escenario no me habían herido como él esperaba. Me habían recordado que, en este juego, las apariencias son tan frágiles como el cristal. Y yo sabía exactamente cómo hacerlas estallar sin ensuciarme las manos. Antes de dormir, anoté en mi libreta, reconocimiento público, respuesta invisible. Cerré el cuaderno con la misma calma con la que se apaga una lámpara al final de la noche. Esta vez no había dolor, solo estrategia.
¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te humilla en público o lo dejarías aprender por las malas? La llamada del administrador del Penthouse llegó temprano, mientras tomaba mi primer café del día. Me informó con voz neutra que el contrato de arrendamiento estaba a punto de renovarse y necesitaba mi confirmación. Apoyé la taza sobre el platillo y respondí que no, que ese contrato se cancelaría de inmediato. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, y luego me aseguró que gestionaría la salida en cuestión de días. Colgué y me quedé mirando por la ventana, imaginando cómo se vería Camila al entrar en un lugar que ya no sería suyo. Fui al despacho y abrí el archivador donde guardo los documentos de mis propiedades. El contrato del Penthouse estaba ahí, junto a las facturas de mantenimiento y las fotos que tomamos el día que se mudaron. En esas imágenes, Mauricio sonreía con un orgullo que entonces creí sincero, mientras Camila posaba junto a la terraza como si ya fuera parte de su herencia. Toqué el papel con la punta de los dedos y lo guardé de nuevo. No era nostalgia, era confirmación de que ese lugar debía volver a mis manos. Llamé a un amigo de confianza que alquila apartamentos amueblados a ejecutivos de paso. Le describí las características del Penthouse y le pedí que encontrara un nuevo inquilino lo antes posible. «No te preocupes, Elena, en una semana estará ocupado», prometió. Sonreí al pensar que, para entonces, Camila y Mauricio ya habrían recibido las llaves de su nuevo alojamiento. Un departamento prestado, sin vista, sin mármol y con muebles que no contarían ninguna historia. Esa tarde pasé por el Penthouse para una última inspección. El ascensor se abrió a la entrada privada, y el olor a flores frescas se mezclaba con el de un perfume que reconocí de inmediato, el de Camila. Caminé por las habitaciones, pasando la mano por las encimeras de granito y los ventanales que daban a la ciudad. Todo estaba impecable, pero vacío de alma. Me detuve en el balcón, recordando las cenas que supuestamente eran para familia, aunque yo rara vez era invitada. Dejé las llaves en el mostrador de la cocina y me fui sin mirar atrás. En el pasillo, el eco de mis pasos sonaba más claro que nunca. No me llevé nada material, pero sí la certeza de que acababa de cerrarles una puerta importante. A veces, quitar un techo cómodo es más efectivo que cualquier discurso. Al llegar a casa, me serví un té y me senté en el jardín. Las bugambilias estaban en flor y el aire traía un aroma dulce que contrastaba con la frialdad de mi decisión. Pensé en cómo esa nueva dirección que ahora tendrían no sería motivo de orgullo ni de presumir entre amigos. Camila aprendería pronto que la ubicación también es estatus, y que no siempre se puede comprar. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, no anoté una estrategia ni un plan. Solo una frase: el espacio también es poder. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé en silencio, escuchando la calma de mi casa. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, yo ya había ganado un terreno más. Regresé a casa una tarde y encontré un enorme ramo de rosas rojas en la entrada, reposando sobre la consola de madera junto al espejo. El arreglo estaba envuelto en papel satinado y sujetado con un lazo de terciopelo. El aroma dulce llenaba el aire, pero algo en mí se negó a tocarlo. Me incliné para leer la tarjeta, escrita con una caligrafía elegante, para la mujer de mi vida M. Por un instante sentí un impulso cálido en el pecho, hasta que entendí que no era para mí. Me quedé de pie, con la tarjeta entre los dedos, y sentí como el silencio de la casa se volvía más pesado. Volví a colocarla junto al ramo, acomodándola bien para que cualquiera pudiera leerla. Caminé hacia la cocina sin mirar atrás, dejando que el perfume de las flores me siguiera como una sombra incómoda. En el fondo, me preguntaba qué clase de mujer recibe rosas en mi casa sin ser su dueña. Esa noche, mientras preparaba una infusión, pasé de nuevo por el recibidor. Las rosas parecían más abiertas, más orgullosas, como si quisieran imponer su belleza en un espacio que no les pertenecía. Encendí la lámpara de la consola y me quedé observándolas, imaginando a Camila recibiendo ese gesto, creyendo que significaba algo más que un simple despliegue de apariencia. El lujo de un ramo no está en su tamaño, sino en quien lo coloca en tus manos. No toqué el arreglo durante días. Lo dejé ahí, viendo cómo los pétalos comenzaban a doblarse, cómo el rojo intenso se apagaba poco a poco. Cada vez que pasaba frente a él, sentía que era un espejo de lo que ella creía eterno. La admiración de Mauricio, el brillo de los regalos, la frescura de ser la protagonista. Nada de eso dura cuando las raíces no están bien puestas.
Al quinto día, el aroma había cambiado. El dulce inicial se había convertido en un olor pesado, casi rancio. Tomé el jarrón con cuidado y lo llevé al jardín. Allí, entre las bugambilias, lo dejé sobre la mesa de hierro para que el viento terminara su trabajo. Los pétalos comenzaron a desprenderse con facilidad, cayendo como un recordatorio silencioso. Entré a la casa y abrí todas las ventanas. El aire limpio circuló por el pasillo, borrando el rastro de perfume y devolviendo a la casa su propio olor. Me senté en el salón, con una taza de té, y pensé en cuántas veces el tiempo se encarga de revelar lo que no necesita palabras. Esa noche, al escribir en mi libreta, no apunté fechas ni planes. Solo dibujé una rosa con pétalos cayendo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, sintiendo que no hacía falta nada más para entender el mensaje. Dormí con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco entrara. Afuera, en el jardín, el ramo seguía deshaciéndose bajo la luna. Dentro, yo descansaba tranquila, sabiendo que algunas cosas se marchitan solas. La invitación llegó a través de una amiga que todavía mantenía su membresía en el club privado. Me propuso acompañarla a una cena especial que organizaban los viernes, con música en vivo y menú exclusivo. Acepté sin dudarlo, imaginando que esa noche podría coincidir con Mauricio y Camila. El club estaba como siempre, luces tenues, mesas vestidas con manteles impecables, y ese murmullo de voces que hace sentir que todo ahí dentro es selecto. Caminé por el vestíbulo, dejando que el aroma a madera encerada y vino añejo me envolviera, mientras mis tacones resonaban en el piso de mármol. Nos acomodamos en una mesa cercana a la entrada principal, justo donde podía observar sin ser observada. Pedí una copa de vino tinto y me dediqué a escuchar la orquesta, aunque mis ojos iban y venían hacia la recepción. Pasada media hora, los vi llegar. Camila lucía un vestido verde esmeralda y un bolso de diseñador que casi brillaba bajo las luces. Mauricio, con traje impecable, caminaba a su lado con esa seguridad que creía propia. Se dirigieron a la recepción con el aplomo de quienes esperan un saludo cordial y una entrada sin obstáculos. El empleado, un hombre joven con modales perfectos, tomó sus tarjetas de acceso y las pasó por el lector. Vi cómo su expresión cambiaba apenas un segundo antes de recuperar la compostura. Les devolvió las tarjetas y dijo algo breve, que no alcancé a oír, pero que entendí por la tensión en los hombros de Mauricio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Camila frunció el ceño, se inclinó hacia él para preguntar, y él negó con la cabeza, intentando mantener el control. Camila habló con el recepcionista, moviendo las manos con impaciencia. La respuesta fue un gesto hacia la lista de miembros y un asentimiento incómodo. Algunos socios que esperaban cerca comenzaron a mirar la escena con curiosidad. No hubo gritos ni confrontaciones, pero sí esa clase de silencio que pesa más que cualquier palabra. Finalmente, se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, con la rigidez de quien intenta aparentar que nada ha pasado. Yo no aparté la vista. Vi cómo el brillo de sus atuendos no podía cubrir la incomodidad que los envolvía. La elegancia que intentaban proyectar se rompía en cada paso. El recepcionista volvió a su lugar, revisando documentos como si la escena nunca hubiera ocurrido, pero en el aire quedó flotando el eco de lo que todos habían presenciado. Mi amiga me preguntó si quería acercarme a saludarlos, y negué con una sonrisa tranquila. No había necesidad de palabras. Lo que había sucedido ya hablaba por sí solo. Brindé con ella, disfrutando el vino y la música, con la satisfacción de saber que mi ausencia en esa conversación era parte del golpe. Al salir del club, la noche estaba fresca y la ciudad se extendía iluminada frente a mí. Sentí que la distancia entre su mundo y el mío crecía a pasos acelerados, no por el dinero ni por los lugares que frecuentábamos, sino por algo más simple. Yo sabía cómo sostener la dignidad cuando otros la perdían. Esa noche, en mi habitación, dejé la copa sobre la mesa de noche y abrí la libreta. Escribí: el cristal se rompe en silencio. Cerré el cuaderno y me permití dormir sin repasar planes, segura de que la grieta que había comenzado se seguiría abriendo por sí sola. La idea me llegó una mañana mientras revisaba papeles en el despacho.
Entre facturas, contratos y copias de transferencias, encontré un sobre de cartulina gruesa con mi sello familiar grabado en relieve. Al tocarlo, supe que sería el envoltorio perfecto para entregarles un mensaje que no necesitaba ser hablado. Preparé 2 copias detalladas de todos los movimientos recientes, las transferencias que retiré de la cuenta conjunta, la cancelación de su acceso a mi tarjeta de crédito y la reubicación de ciertos fondos hacia inversiones intocables para ellos. No había espacio para explicaciones. Los números hablarían por mí. Me senté a la mesa de mármol del comedor, extendí cada hoja y las alineé con precisión. El sonido del papel contra la superficie fría fue casi terapéutico. Tomé mi pluma de tinta negra y escribí en la primera página una sola frase: el respeto no se exige, se gana. Doblé todo con calma y lo guardé en el sobre. Lo cerré con cera roja y presioné el sello familiar, sintiendo el relieve marcar su forma. Era un gesto antiguo, de otro tiempo, pero cargado de un peso que ellos entenderían. Al caer la tarde, los cité con un pretexto simple: pasen por la casa, tengo algo que entregarles. No preguntaron más. Cuando llegaron, estaban tensos, aunque intentaban disimular. Camila, con un vestido blanco y un perfume nuevo, entró con paso seguro. Mauricio se quedó junto a la puerta, como si quisiera salir rápido. Les ofrecí asiento, pero no me senté. Caminé hasta el aparador, tomé el sobre y lo coloqué en el centro de la mesa. Ninguno se movió al principio. Finalmente, Mauricio lo tomó y lo abrió. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras, cómo su mandíbula se tensaba. Camila se inclinó sobre él para leer, y el cambio en su expresión fue inmediato, de curiosidad altiva a incomodidad mal disimulada. Nadie dijo nada. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo. No esperé reacciones. Les indiqué la puerta con un gesto leve y los acompañé hasta el recibidor. Gracias por venir, dije con una cortesía que no necesitaba ser sincera. Ellos salieron sin pronunciar palabra, y el sonido de la puerta cerrándose fue más satisfactorio que cualquier discusión. Regresé al comedor y miré el espacio vacío donde había estado el sobre. Me serví un poco de vino y lo bebí de pie, disfrutando el sabor seco y la calma que quedaba después de un golpe limpio. Esa noche, la casa estaba en un silencio profundo, distinto al de otros días. No era vacío, era orden. Subí a mi habitación con la sensación de haber recuperado un terreno importante. Me miré en el espejo y vi a una mujer que no se había rebajado a gritar ni a pedir. Todo se había dicho con cifras, sellos y papel. Y eso, en mi mundo, es más definitivo que cualquier palabra. Me senté en la cama, abrí mi libreta y escribí: no siempre es necesario hablar para ser escuchada. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la noche hiciera el resto. ¿Y tú? Si tuvieras el poder de quitarle todo a quien te humilló, ¿lo harías o dejarías que la vida se encargue? El salón estaba iluminado con lámparas altas que bañaban todo de un dorado suave. Era una recepción elegante, organizada en una casona antigua con pisos de madera y ventanales que daban al jardín. Había bandejas de canapés circulando entre los invitados y copas de cristal que tintineaban cada vez que alguien se acercaba a brindar. Llegué con un vestido sobrio y un chal de seda, saludando con calma a los rostros conocidos. No iba allí a comer ni a beber, iba a plantar una semilla que crecería sola. Me mezclé entre los grupos de conversación, escuchando chismes sobre negocios y viajes recientes. Cuando me encontré con la señora Lucía, una amiga cercana a varias esposas de empresarios, le comenté en voz baja, como quien comparte un secreto con pesar: Camila llegó a nuestra familia sin mi bendición, pero supongo que así son las cosas ahora. No exageré ni añadí drama, lo dije como si fuera un hecho triste y aceptado. Lucía frunció el ceño, sorprendida, y asintió con un gesto lento. Sabía que esa frase recorrería el salón antes de que la noche terminara. En pocos minutos, comencé a notar miradas curiosas de algunas invitadas que conversaban con Camila. La rodeaban menos, como si de pronto tuvieran otros compromisos. Ella, ajena al origen del cambio, intentaba sostener su sonrisa, aunque ya no tenía tantas orejas atentas. La vi girar la cabeza buscándome, y yo, desde el otro lado del salón, fingí estar entretenida con un arreglo floral cercano. Un camarero pasó con una bandeja de copas y tomé una. El burbujeo del espumoso me distrajo unos segundos mientras evaluaba el efecto.
La incomodidad de Camila era evidente. Ya no estaba en el centro, ya no recibía elogios con la misma intensidad. Mauricio intentaba compensar, hablándole con gestos afectuosos, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Aproveché un momento para acercarme a un grupo donde conversaban dos de las amigas más cercanas de Camila. Les pregunté por sus familias, y de forma natural, mencioné que yo había esperado un día especial para dar mi bendición, pero que nunca me la pidieron. Una de ellas arqueó las cejas y guardó silencio, mientras la otra se limitó a cambiar de tema. No necesitaba más. El mensaje ya estaba circulando. La música subió de volumen cuando trajeron un cuarteto de cuerdas al centro del salón. Me alejé hasta una esquina para observar. Camila sonreía, pero sus manos jugaban con el tallo de la copa, un gesto que ya conocía, nervios disfrazados. No hacía falta que yo dijera nada más. A veces, un rumor elegante es más destructivo que un grito. Cuando me despedí, lo hice con serenidad. Caminé por el pasillo alfombrado hasta la salida, sintiendo que la noche había cumplido su propósito. Afuera, el aire fresco me recibió como un bálsamo después de horas de perfume denso y luces cálidas. En casa, guardé el chal y los zapatos, me preparé un té y lo bebí junto a la ventana. No escribí nada en mi libreta esa noche. El rumor ya estaba sembrado y no necesitaba recordatorios. Cerré las cortinas, apagué las luces y me fui a dormir con una sensación de control que no había sentido en semanas. Fui al apartamento donde Mauricio y Camila se habían instalado después de dejar el penthouse. Tenía en mis manos unas carpetas con documentos que debía entregarle a mi hijo, aunque en realidad no era más que un pretexto para cruzar esa puerta y mirar de cerca el lugar que ahora llamaban hogar. Desde la acera ya era evidente el cambio. El edificio no tenía portero de guantes blancos ni un vestíbulo revestido en mármol. El timbre sonaba metálico y el acceso estaba cubierto por una alfombra gastada, con manchas que parecían resistirse a cualquier limpieza. El pasillo olía a una mezcla de desinfectante barato y humedad, y las paredes lucían grietas finas que el tiempo había ido abriendo. Camila abrió la puerta con una sonrisa tensa, esa que se estira lo suficiente para mostrar los dientes, pero no logra iluminar los ojos. Iba vestida con un conjunto de tela sintética que pretendía imitar el brillo de la seda y un perfume caro que, aunque intenso, no lograba borrar el aroma rancio que se colaba desde el pasillo. Me invitó a pasar con un gesto, y yo avancé despacio, midiendo cada detalle de aquel espacio que intentaba aparentar más de lo que era. Apenas crucé el umbral del salón, lo vi. Allí estaba, el espejo veneciano que durante años colgó en el salón principal de mi mansión. Lo reconocí de inmediato por su marco tallado a mano, con motivos florales, y por una pequeña fisura en la esquina inferior, una cicatriz que había adquirido en una mudanza lejana. Era imposible confundirlo. Camila, notando mi mirada fija, preguntó con falsa inocencia: «¿Te gusta cómo quedó ahí?» «Es precioso», respondí, con una sonrisa que no mostraba nada de lo que pensaba, mientras por dentro ya decidía que no pasaría otra noche fuera de mi casa. Me senté en el sofá, dejando mi bolso de cuero cuidadosamente sobre la mesa auxiliar, mientras Mauricio revisaba unos papeles sin levantar demasiado la vista. Camila intentaba sostener una conversación trivial sobre el clima, el trabajo y conocidos en común, pero sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón, como si intentara expulsar la incomodidad. Yo apenas respondía, observando de reojo el espejo. Su reflejo mostraba la habitación entera, incluida mi postura rígida y mi mirada clavada en él. Y fue ahí, en ese reflejo, donde entendí que no era simplemente un objeto decorativo. Representaba una parte de mi historia que habían intentado arrancarme. Cuando me levanté para irme, caminé hacia el espejo y pasé la mano por el marco, como quien retira una mota de polvo invisible. Recuerdo cuando lo colgamos en el salón. Tu padre decía que traía buena luz a la casa, comenté, dejando las palabras en el aire. Camila sonrió sin responder, quizá calculando si mi frase era un recuerdo o una advertencia. Cerré el bolso con calma, me despedí y prometí que volveríamos a vernos pronto, dejando la puerta abierta a algo que ellos no podían anticipar. Esa misma noche, ya en mi casa, marqué el número de un transportista que había trabajado conmigo durante años. No necesitó muchas explicaciones. Le pedí que pasara al día siguiente por una pieza prestada y le di la dirección exacta, recalcando que debía manejarlo con total discreción. Él solo respondió: «Entiendo», porque sabía que, en todos nuestros años de trato, había cosas que no se preguntaban. A la tarde siguiente,
El espejo volvió a ocupar su lugar en el salón de mi mansión. La luz que entraba por las ventanas grandes se reflejaba en su superficie, llenando la estancia con el mismo brillo que recordaba. Me quedé de pie frente a él, observando mi reflejo completo, como si aquella imagen confirmara que algo perdido había regresado a su sitio. Afuera, la ciudad seguía moviéndose a su ritmo frenético, pero dentro de esas paredes todo estaba, al fin, en orden. Esa noche, mientras cerraba las cortinas y apagaba las luces, pensé en la cantidad de objetos, rincones y olores que forman la verdadera historia de una casa. Comprendí que ninguno de ellos puede trasladarse del todo a otro lugar, porque llevan impregnada una esencia que no se embala ni se entrega. Y me prometí, con la firmeza silenciosa de quien ha aprendido a esperar, que jamás volvería a dejar que algo tan mío durmiera bajo un techo ajeno. Esa noche decidí cenar sola. No había invitados, no había compromisos, no había voces ajenas rebotando en las paredes. Solo el silencio de la casa y el perfume tenue de las bugambilias que, desde el jardín, entraba por las ventanas grandes abiertas, mezclándose con el aire fresco. En la cocina, mis manos buscaron sin prisa lo que quería: pan recién tostado, un queso curado de aroma intenso y aceitunas negras que dejaban un brillo aceitoso sobre el plato. Nada más. Sobre la mesa del comedor, dispuse una sola copa de cristal fino, alta y delgada, y tomé una botella de vino que había estado esperando la alacena por meses, reservada para una ocasión que nunca llegó. El corcho salió con un sonido breve, como un suspiro guardado demasiado tiempo. Me serví despacio, observando cómo el vino caía en la copa formando un remolino oscuro, casi hipnótico. Lo acerqué a la nariz y aspiré su aroma denso, con notas de madera y frutos maduros. El primer sorbo fue intenso, ligeramente áspero, y sentí como el calor me subía desde el pecho hasta la garganta. Apoyé la espalda en la silla, dejé los hombros caer y permití que la mirada se perdiera por la estancia. El brillo pulido del mármol, la luz dorada que caía desde la lámpara central, el reflejo suave del espejo veneciano que había recuperado como quien recupera una parte de sí misma. Todo estaba en su sitio. No había ruidos extraños, ni energía tensa en el aire, solo un orden perfecto que hacía semanas no sentía. Mientras cortaba el pan y untaba el queso, me vinieron a la memoria cenas antiguas con Mauricio en esta misma mesa, mucho antes de que Camila cruzara nuestra puerta. Eran conversaciones ligeras, llenas de risas espontáneas, con silencios cómodos que no necesitaban explicación. Ahora, cada vez que nos sentábamos juntos, algo invisible se interponía entre nosotros, una distancia que no se medía en metros, sino en gestos contenidos. Y, aunque en otros tiempos eso me habría dolido como una herida abierta, esa noche lo observé con calma. Algunas etapas, entendí, no se cierran con un portazo, se apagan como una vela que ya no tiene más cera para arder. Terminé el pan y me serví una segunda copa, esta vez llevándola a los labios con más lentitud, como si quisiera atrapar el peso del cristal en la mano. Pensé en todo lo que había hecho sin anunciarlo: cortes precisos, movimientos calculados, ausencias medidas. Nadie afuera podía sospecharlo, pero yo lo sentía en lo más hondo. Cada pieza de este rompecabezas se estaba colocando en su lugar. La noche avanzaba y la luz del comedor adquiría un tono más cálido, más íntimo. Apagué todas las lámparas, excepto la que iluminaba directamente la mesa, creando un escenario pequeño en el que yo era la única espectadora y protagonista. El vino dejaba un rastro suave en la lengua y un calor estable en el cuerpo, como un abrazo que no necesitaba de nadie más para sentirse completo. En la botella quedaba apenas lo suficiente para una última copa. La serví y la sostuve unos segundos en alto, como si estuviera brindando con un invitado invisible. Brindé por mi paz, por mi casa, por la certeza inquebrantable de que, aunque intentaran desplazarme, seguía aquí, intacta lo que realmente importa. Apagué la lámpara y llevé la copa vacía a la cocina. La lavé con un cuidado especial, como si fuera una reliquia frágil, y la coloqué boca abajo sobre el paño limpio. Me quedé un momento apoyada en la encimera, escuchando el silencio profundo que parecía vibrar en cada rincón de la casa, un silencio que no era soledad, era soberanía. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. Afuera, el viento jugaba con las hojas del jardín. Adentro, el aroma del vino flotaba en el aire como un recordatorio invisible: no todas las batallas se libran en público. Algunas, las más importantes, se ganan en la intimidad absoluta de una cena servida para una sola persona. Los cité un martes por la noche, una fecha elegida con precisión. Sabía que no tendrían compromisos sociales,
que no habría cenas en restaurantes elegantes ni reuniones en su club privado para distraerlos. Quería que llegaran sin pretextos. Pasé la tarde entera preparando el comedor como si fuera una escena cuidadosamente dirigida, la vajilla de porcelana más antigua, con filigranas doradas en los bordes, las copas de cristal que solo utilizo en momentos que requieren un peso especial, y en el centro, un arreglo de lirios blancos recién cortados que inundaban el aire con un aroma limpio, casi ceremonial. Las velas altas, en candelabros de plata bruñida, proyectaban una luz cálida que hacía brillar el mármol de la mesa. Justo en el centro, reposaba un sobre de cartulina gruesa, sellado con cera roja y marcado con mi escudo familiar. No estaba allí para decorar. Era el corazón latente de la velada. Mauricio entró primero, con un saludo breve, casi mecánico. Sus pasos resonaron sobre el piso y percibí en su forma de caminar un cansancio que no decía en palabras. Camila llegó detrás, luciendo un vestido entallado en seda negra y un bolso de diseñador que dejó sobre la silla como si formara parte de la decoración. Sus tacones hicieron un clic seco contra el mármol antes de que se sentara. No me moví de mi lugar. Preferí quedarme de pie, observando cómo sus miradas se dirigían, casi con ansiedad, al sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella, con un tono en el que se mezclaban la curiosidad y un leve desafío. «Algo que debían recibir hace mucho tiempo», respondí, sin alterar el timbre de mi voz. Les pedí que lo abrieran ahí mismo, sin dilaciones. Mauricio tomó el sobre, rompió el sello con cuidado y desplegó las hojas. Comenzó a leer en silencio. Era una carta breve, concisa, donde les recordaba que el respeto no se pide, se demuestra. No había adornos ni disculpas, solo una afirmación escrita con tinta firme. Debajo, un listado exhaustivo, cancelaciones de reservas, movimientos de cuentas, transferencias a nuevas inversiones y la retirada definitiva de su acceso a mi tarjeta de crédito. Camila intentó interrumpir, quizá para justificarse, pero Mauricio levantó la mano, indicándole que callara. Esa sola acción reveló más de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a decir en voz alta. El silencio que siguió fue espeso. Solo se oía el crepitar de las velas y el suave tic-tac del reloj antiguo del pasillo. Ella apretaba los labios, dibujando una línea dura, mientras sus uñas se clavaban en el respaldo de la silla. Él miraba los papeles como si estuviera frente a un idioma que ya no podía descifrar. Yo me senté entonces, con las manos suavemente apoyadas sobre la mesa, y dije con calma: «Este es el momento en el que aprenden a vivir con lo que tienen y nada más». No hubo gritos, ni escenas, ni excusas. Camila se levantó bruscamente, tomó su bolso y caminó hacia la puerta sin pronunciar palabra, dejando en el aire un rastro de su perfume caro, ahora mezclado con un leve olor a cera caliente. Mauricio permaneció unos segundos más, de pie, con el sobre en la mano. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como si aún no supiera qué hacer con él. Antes de salir, me miró unos instantes. En sus ojos había algo entre reproche y resignación, pero no dijo nada. Cerré la puerta con suavidad y regresé al comedor. Las velas seguían encendidas, alargando sus sombras sobre el mármol. El sobre ya no estaba, pero su ausencia era más elocuente que cualquier discurso. Me serví una copa de vino tinto, lo dejé reposar unos segundos y luego permití que su sabor llenara mi boca, profundo y seco, como el final de algo largamente esperado. Observé cómo la cera derretida corría lenta por los candelabros, formando surcos irregulares que, al solidificarse, quedarían como testigos mudos de esa noche. Subí las escaleras con paso firme, llevando conmigo esa sensación extraña que no era triunfo, sino orden restablecido. Al llegar a mi habitación, me senté frente al espejo y vi mi reflejo bajo la luz tenue. Una mujer que había aprendido a no mendigar explicaciones cuando las acciones hablan más alto que cualquier palabra. Esa imagen, silenciosa y erguida, valía más que cualquier respuesta. Antes de dormir, encendí la lámpara y abrí mi libreta. Escribí despacio, como grabando un recordatorio en piedra. No todos los cierres necesitan un portazo, algunos se sellan como una carta y nunca se vuelven a abrir. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la casa respirara en un silencio perfecto, como si ella también supiera que algo se había puesto en su lugar para siempre. Esa noche, la mansión estaba más silenciosa que nunca. No era el silencio habitual de un día cualquiera, sino uno denso, lleno de significado, como si las paredes mismas guardaran la respiración. Caminé descalza por el piso de mármol y sentí como el frío subía lentamente por mis pies,
recorriendo mis piernas como un recordatorio físico de que esa casa, con todo su peso, sus cicatrices y su historia, seguía siendo mía. Cada paso resonaba con un eco suave, repitiendo en mi oído que, aunque algunos intentaran habitarla como suya, yo era la única que conocía cada rincón, cada grieta oculta bajo la pintura, cada historia tejida en su estructura. Me detuve junto a una de las ventanas grandes del salón y miré hacia afuera. La ciudad, extendida ante mí, brillaba como un joyero abierto. Escaparates encendidos, farolas que marcaban líneas doradas en el asfalto, autos que se deslizaban como pequeños destellos fugaces. Todo se movía allá afuera con un ritmo que ya no me pertenecía. Cerré las cortinas despacio, sintiendo la textura gruesa de la tela entre mis dedos, y dejé el interior envuelto en una penumbra cálida, iluminada apenas por la luz suave de una lámpara baja junto al sofá. Caminé hasta el aparador, donde guardo cosas que no son para todos los días, y saqué una copa de cristal fino, pesada en la base y delgada en el borde, como me gustan. Elegí una botella de vino que había estado esperando, no un momento especial marcado en el calendario, sino uno como este, íntimo, mío. El corcho salió con un suspiro ahogado, y el aroma denso, con notas de madera y frutos maduros, llenó el aire. Serví despacio, observando cómo el líquido oscuro giraba y brillaba bajo la luz. Lo sostuve entre las manos un instante, sintiendo su temperatura, y supe que esa celebración no necesitaba testigos. No celebraba una victoria sobre ellos, sino una victoria sobre mí misma, haber recuperado mi paz, mi centro, mi lugar. Me senté junto a la ventana, dejando que la poca luz de la calle se filtrara entre los pliegues de la cortina y dibujara sombras suaves sobre las paredes. El vino tocó mis labios, y al primer sorbo, sentí que todo el peso de los últimos meses comenzaba a disiparse. Cerré los ojos y volví, como en un hilo invisible, a aquella mañana del mensaje en el teléfono. Repasé uno por uno los momentos desde entonces, cada silencio que elegí, cada gesto calculado, cada puerta que cerré sin hacer ruido. No actué por impulso, cada paso fue medido, no para herir, sino para proteger lo que soy. Porque la dignidad, lo aprendí con dolor, no se negocia. En el jardín, el viento jugaba con las ramas y movía las hojas de las bugambilias. Algunas flores se desprendían solas, cayendo con delicadeza sobre la superficie quieta de la fuente. Las vi desde la ventana y pensé que así había sido toda esta historia. No empujé, no forcé, solo esperé. Lo que no tenía raíces firmes se soltó por sí mismo, y yo solo observé cómo caía. La paciencia, entendí, es el lujo más grande que he sabido darme. Bebí un sorbo más largo esta vez, y apoyé la espalda en el sillón. El silencio llenaba cada rincón como un manto. Me vi reflejada en el vidrio, una mujer de pie, no por un orgullo hueco, sino por la certeza absoluta de quién es y qué merece. Ya no había sombra de tristeza, solo una calma firme, de esas que no se compran ni se imitan. Era la calma de quien no tiene que explicar su valor a nadie. Apagué la lámpara y caminé hacia mi habitación. El piso frío me seguía recordando que estaba viva, atenta. Dejé la copa medio vacía en la mesita de noche, como si quisiera guardar algo de este momento para más tarde. Antes de entrar, me detuve en el pasillo y miré una última vez todo en su lugar. La luz justa, el aire limpio, el espacio libre de tensiones ajenas. Cerré la puerta con suavidad, como se cierran las páginas de un libro que una ha decidido terminar. En la cama, encendí la lámpara y abrí mi libreta. Escribí despacio, no se trata de ganarles, se trata de no perderme. Dejé la pluma a un lado, observé las letras recién trazadas y comprendí que no era solo el final de una historia, sino el principio de otra forma de vivir. Cerré el cuaderno con las manos firmes, como quien sella un pacto con su propio corazón. Y si hoy te sientes traicionada, desplazada o ignorada por alguien que amaste y cuidaste con todo tu ser, por favor, no dejes que eso borre quién eres. Tú no eres un adorno prescindible. Eres raíz, eres memoria viva. Y aunque algunos hayan cerrado la puerta, todavía hay corazones que se sentirían ricos solo con tu compañía. Tú ya diste tanto, criaste, protegiste, enseñaste con paciencia, ofreciste abrazos incluso cuando tu alma temblaba. Tal vez no te agradecieron como merecías, pero aquí, te vemos. Escuchamos tu historia. Y queremos que sepas, aún quedan amaneceres hermosos esperándote. Tu dignidad es tu corona más valiosa, y cuando aprendes a caminar con ella bien puesta, hasta quienes te subestimaron terminan regresando a tocar tu puerta. Ese día,
Tú decidirás si dejas que entren, o si prefieres seguir celebrando tu vida con quienes siempre supieron honrarte. ¿Y tú? ¿Tendrías la fortaleza de mirar a los ojos a quien te dejó fuera de uno de los momentos más importantes de su vida, y aún así levantarte con la frente en alto? ¿Y si hoy te sientes traicionada, desplazada o ignorada por alguien que amaste y cuidaste con todo tu ser, por favor, no permitas que eso borre quién eres. Tú no eres un adorno prescindible. Eres cimiento. Eres memoria viva. Y aunque algunos hayan cerrado la puerta, todavía hay corazones que se sentirían ricos solo con tu compañía. Tú ya diste tanto, criaste, protegiste, enseñaste con paciencia, regalaste abrazos incluso cuando el alma te dolía. Tal vez no te agradecieron como merecías, pero aquí te vemos. Escuchamos tu historia. Y queremos que sepas, aún quedan amaneceres hermosos esperándote. Tu dignidad es tu corona más valiosa. Y cuando aprendes a caminar con ella bien puesta, hasta quienes te subestimaron, terminan regresando a tocar tu puerta. Ese día, tú decidirás si dejas que entren o si prefieres seguir celebrando tu vida con quienes sí supieron honrarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, y para recordar siempre que la vida aún guarda sorpresas para ti. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando mi propio hijo me gritó, sin remordimiento, que su boda había sido ayer, y que yo no tenía por qué enterarme. No le pedí explicaciones. No le supliqué. Sonreí, y esa misma noche tomé una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cambié mi testamento. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo gritó. La boda fue ayer y no tenías que saberlo. Sonreí. Y cambié mi testamento, porque el desenlace es algo que no podrás borrar de tu memoria. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.